Buenos días, doctor Bermudo. Hola, buenos días. En las últimas décadas hay todo un debate académico sobre el reconocimiento. ¿A qué cree usted que se deben estos debates? ¿Será que los problemas culturales han pasado a ser visibles o más visibles que antes? Sí, tal vez no sea la única fuente o motivo de explicación, pero yo creo que al menos en Europa estos debates han nacido sobre la mayor visibilidad de las diferencias culturales, no tanto en los países, sino en las ciudades. Yo creo que el problema del multiculturalismo, tal como se vive en Europa, está motivado por el hecho evidente de que nuestras ciudades, sobre todo, bueno, ahora hay por los flujos demográficos de los últimos tiempos, hay una visibilidad extraordinaria de esta diversidad. Y además, que yo creo que los países europeos tienen dificultades en tratar estos problemas. No ya simplemente desde una cierta idea de justicia, sino que incluso tienen dificultades de integrar, ¿no?, a estas minorías, a estos diversos grupos universos que hoy día forman parte de nuestras ciudades, son constitutivos, ¿no?, de nuestra realidad. Y bueno, el pensamiento político y jurídico de nuestro occidental no estaba preparado para esto. Y ahora pues tiene que improvisar, en buen sentido, ¿no? Tiene que construir, tiene que aportar unas categorías, unos modelos interpretativos, unos criterios de evaluación, y en eso estamos. ¿Y por qué estos teóricos como Honneth echan mano, hablando ya más académicamente, echan mano de Hegel, el filósofo de esta totalidad dialéctica? ¿No? Justamente a él se recurrió para hablar del fin de la historia y ahora a él se recurre para entender parte de los conflictos actuales. ¿O cuáles cree usted que son las otras fuentes teóricas del debate? Sí, la verdad es que visto así de entrada, recurrir a Hegel, y es cierto que Honneth, pero otros autores también recurren a Hegel, no parece que sea una buena instancia, ¿no?, para abordar los problemas. Porque claro, recurrir a Hegel, pienso yo, si se hacen en claves hegelianas, es plantear la problemática multicultural, plantearla en términos de conflictos, en términos digamos, en última instancia, de dialéctica, ¿no?, una dialéctica de confrontación. Y además en un esquema de superación, ¿no?, de esas dualidades. Pero también es cierto que según qué tratamientos hacen del reconocimiento, excesivamente cándidos, excesivamente humanitaristas, con buena conciencia de solucionar los problemas, pero con poco realismo de la complejidad y de la dinámica de la sociedad, lo que frente a estos planteamientos, recurrir a Hegel pone una nota diferencial que yo pienso que es interesante, porque en última instancia a mí me da la impresión que el problema multicultural no se resuelve con una fácil interculturalidad, sino que, al menos durante mucho tiempo, eso va a pasar por muchas mediaciones conflictivas. En ese sentido yo creo que Hegel sigue siendo, el capítulo 4 de la fenomenología del espíritu de Hegel sigue siendo una plataforma interesante, ¿no?, para abordar, para complementar esos otros tratamientos más humanistas y más liberales del problema del reconocimiento. ¿Cuáles son los efectos de la teoría del reconocimiento en la teoría o en la filosofía política? ¿Será el tema relacionado a la justicia o hay otro impacto que ha tenido esta teoría del reconocimiento en la filosofía política? A ver, yo no creo que, en la realidad, yo no creo que el problema del reconocimiento esté absolutamente subordinado o incluido dentro de la problemática de la justicia. Es bien cierto que uno puede plantear, como es Nancy Fraser, ¿no?, el problema de una justicia más compleja, donde redistribución y reconocimiento formen como los dos grandes pilares
pilares, cierto, eso se puede hacer y seguramente está bien tratado en ese sentido. Pero a mí me da la impresión que en la realidad el reconocimiento es un problema más político, es un problema de la paz en nuestras ciudades. La aparición en nuestra sociedad de conflictos, ¿no? Conflictos entre estas minorías que a veces son muy considerables y que en algunos barrios de nuestras ciudades casi son ya mayoritarias, ¿no? Yo pienso que es un problema político, un problema de paz, un problema de conflictividad. De justicia, bueno, también, pero yo creo que eso es más bien la manera de abordarlo por un discurso que quiere disolver estos conflictos, que quiere disolverlos, y no es nada fácil, porque esto pasa por no simplemente pasa por una concesión de derechos, sino que como los mismos muchos autores, los de la línea más mismo química, ¿no? o los Young. Yo creo que el repartir derechos, que ha sido la manera tradicional del liberalismo de hacer justicia, generalizando, universalizando los derechos, aquí se encuentra con un límite objetivo, un límite ontológico, ¿no? Y es que hay diferencias que no se pueden resolver simplemente, ¿no?, igualando en derechos. Por eso digo, me da la impresión de que es un problema político y que no puede tratarse exclusivamente como una cuestión de justicia, aunque ciertamente, ¿no?, podamos pensar que hay unas grandes injusticias, ¿no?, incluidas en ese problema. Entonces, de alguna manera, ¿qué le parece la propuesta entonces de Nancy Fraser, que todo problema de reconocimiento también tiene una dimensión de justicia, ¿no?, problemas de justicia, ¿no?, y viceversa, de alguna manera? Claro, a ver, si partimos de la base de que en el mundo liberal democrático la idea de justicia está ligada, indisolublemente ligada a la igualdad, ¿no?, el reconocimiento, el problema del reconocimiento, que más bien diría el no reconocimiento, es una injusticia, ¿no?, es reconocer al otro como desigual, ¿no?, y efectivamente eso fácilmente tiene una traducción en problemas de la justicia. Sobre todo porque esas diferencias muchas veces son también, como mínimo a nivel de coyuntura histórica, son la base para unas diferencias en derechos, una diferencia en igualdad de oportunidades, unas diferencias en expectativas de vida, y todo eso ciertamente es un problema de justicia. Pero aunque se resolviera ese problema, aunque se diera a todos los, diríamos, a todas estas minorías presentes en las ciudades europeas, a todos los emigrantes, ¿no?, se les diera eso, el derecho de ciudadanía, el derecho completo de ciudadanía, aunque se les igualara en derechos, yo pienso que el problema del reconocimiento, y así también lo explica la Fraser, ¿no?, el problema del reconocimiento persiste. Lo que pasa es que ella entonces recurre también, ¿no?, con esa idea liberal de que justicia es igualdad, recurre a la esperanza en una política cultural, ya no una política redistributiva, ¿no?, sino una política cultural que haga que todos los de la ciudad vean a esas minorías, en lugar de verles como otros, extraños, ajenos, les vean como uno de ellos, o les vean de igual a igual, en definitiva, ¿no?, que no haya un rechazo cultural, un rechazo cultural. Pero fíjate, yo creo que ahí es donde está el kit del problema, en aceptar que el reconocimiento no basta no solo con igualdad de derechos, sino ni siquiera basta con una política cultural igualitaria. La mayor parte de las veces, o en muchas conciencias de autores europeos y de la gente que vive estas experiencias y que trabaja en organismos humanitarios y ONGs, etc., te advierten de esto, te advierten de que muchas veces esa política cultural a lo más que llega es a la indiferencia. Ver al otro como igual es tratarle con indiferencia. Y es que entre los individuos, ¿no?, de una sociedad occidental en las que nos relacionamos como iguales, la verdad es que en la sociedad capitalista esa igualdad quiere decir que somos indiferentes, excepto si tenemos un conflicto particular. Pero si no,
Reconocimiento de la igualdad es reconocimiento que cada uno vaya a lo suyo, que cada uno luche por su vida en igualdad de condiciones, sí, pero que luche por lo suyo, que salga adelante con lo suyo. Y claro, aquí es donde está el problema, que a estas minorías se les puede dar este trato de indiferencia, pues, dejándoles, ¿no?, con sus propios recursos para luchar en ese paisaje cultural y en ese paisaje geopolítico que no es el suyo, ¿de acuerdo? Que no son las herramientas, los instrumentos con los que ellos, ¿no?, pueden lógicamente salir adelante en sus vidas. Reconocerles la igualdad y por lo tanto reconocer la igualdad como indiferencia es un trato que soluciona el problema del reconocimiento, o más bien nos pones ante el hecho de decir el reconocimiento sí, bien, no puedes estar en contra de él, pero no es realmente la solución. Yo es lo que me temo, ¿no? Es lo que me temo. Si fuera un problema de justicia, que en parte lo puede ser, creo que es complicado en un mundo capitalista realizar la justicia. Pero es que además creo que ahí hay otro problema, un problema mucho más hondo, ¿no? Y es, seguramente, es un límite a la propia idea liberal, ¿no?, de la sociedad y de la política. Me da la impresión. Justo por ahí va la otra pregunta. Desde la crítica de los filósofos latinoamericanos, hay la sospecha de que estas teorías del reconocimiento son muy dependientes de presupuestos filosóficos occidentales, por lo que sus resultados nos ayudarían poco a entenderlos desde nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Por ejemplo, presuponen un sujeto autoconsciente que asume su valor propio frente a otros que son diferentes, y la necesidad de construir organizaciones sociales para proteger a ese individuo libre, ¿no? O como Honneth, que quiere trazar 3 modos universales de desprecio y de reconocimiento. ¿Qué opina usted de estas críticas? Sí, yo creo que los pensadores latinoamericanos tienen toda la razón. El tratamiento que se está dando, al menos por los autores europeos, el tratamiento es un tratamiento en un marco de conceptualización totalmente liberal. Esto es, yo en algún momento he señalado que, incluso he publicado algún artículo refiriéndome precisamente al pluralismo político, la línea rawlsiana. He señalado que el Estado liberal tiene unos límites, pero tiene unos límites no solo prácticos, no solo para realizar su ideal, ¿no?, en la realidad, que esto seguramente cualquier forma de Estado tiene un ideal y luego una realidad. Pero es que el problema que yo quiero plantear es que el Estado liberal, según su propio concepto, tiene unos límites cara a este problema del multiculturalismo. El Estado liberal hay que tener en cuenta cómo surgió, porque a veces nos olvidamos de ello. El Estado liberal surge para acabar precisamente con la diferencia, o con las diferencias. Lo que no podía reconocer el nuevo Estado liberal eran precisamente las diferencias que en el antiguo régimen no solo existían, sino que estaban reconocidas. Diferencias de sangre, ¿no?, diferencias de fueros de las distintas ciudades. Claro, no eran diferencias culturales como las que ahora vivimos, pero eran las diferencias que existían en aquellas comunidades. Por lo tanto, el Estado liberal se constituyó sobre la base de, como mínimo, relegar todas aquellas diferencias religiosas, relegarlas a la privacidad. De tal manera que el espacio público, ¿no?, en el espacio público, todos los seres se presentaran sin pertenecer a nada, ni a una familia, ni a una genealogía, ni a una ciudad, sin pertenecer a nada, se presentaran como individuos sin casacas ni libregas, ¿no?, inidentificables, cada uno simplemente desvestido y por lo tanto ahí formalmente iguales ante el Estado, iguales ante la ley. Esa es la esencia del Estado liberal. Y fíjate, esta ha sido la esencia, ha sido su principal valor, ¿no?, su principal valor incluso ético a lo largo de los siglos que lleva en funcionamiento, porque era la pretensión de igualdad, la pretensión de tratar a todos absolutamente iguales, la pretensión de no juzgar a uno nada más que por lo que él hiciera y por lo que él valiera, y sin ningún tipo, ¿no?, de referencia a su pertenencia a una familia,
Entonces, en este sentido, yo creo que esa esencia no podemos olvidarla. ¿Ahora qué pasa? Ahora pasa que este Estado liberal se encuentra pues, con una realidad muy complicada para él, muy complicada, que es la de las distintas etnias, ¿no? La aparición, porque en aquella época no tenía aparentemente, o era insignificante este problema, la aparición de la diferencia de género como relevante, ¿no? Como reivindicación que está ahí planteada, la cuestión de opciones sexuales como opciones fuertes, ¿no? Pero fíjate que son opciones que no son fáciles, que no son elegidas, porque podríamos decir, bueno, pero el liberalismo nació así, con una pretensión de igualdad, pero luego el liberalismo consintió e incluso se nutrió del pluralismo, ¿cierto? Al final, ¿pero qué pluralismo era? Permitir una pluralidad ideológica, permitir una pluralidad de clubs, permitir una pluralidad de religiones, permitir una pero siempre, ¿cómo pensó el liberalismo esta pluralidad? Siempre como unas opciones que fueran posibles a todos los individuos. Lo que no se admitiera, y eso lo hemos visto, ¿no? Cada vez más fuerte, es un club en el que uno pudiera estar excluido, ¿no? Por su raza, por su etnia, por su color, por su... sino era una pluralidad, la pluralidad que yo digo del supermercado, ¿no? Que todo el mundo vaya y cada uno se identifica por el tipo de pasta dental que compra, si compra más verdura o más carne, si compra pescado azul o pescado blanco. Era una manera de individualizarse seleccionando unas pluralidades. Pero el liberalismo solo puede reconocer una pluralidad ideológica. Si se lee con detenimiento la oferta del liberalismo político, el planteamiento pluralista que hace Lee Rawls, se ve que toda la pluralidad que él reconoce es una pluralidad de opciones de un tipo u otro ideológica. Concepciones de la vida, concepciones del mundo, valores éticos. Algo que pudimos decir es como un repertorio de supermercado en el que el individuo libremente piensa y dice, me puedo escribir este, más aún, puedo escribirme ahora este, pero mañana si quiero cambio de religión, porque mi opción por una religión en el liberalismo no puede ir de ninguna de las maneras ser una opción de la que no pueda retractarme. Eso sería considerarlo una secta y no estaría prohibida, y no están prohibidas, o sea, y están prohibidas por eso. Por lo tanto, esta concepción del pluralismo que admite el liberalismo es una concepción ligada a esto, ligada a unas reglas y fundamentalmente a un pluralismo ideológico. ¿Qué pasa ahora? Que la pluralidad que ahora aparece, la diversidad que ahora le aparece, el reto que ahora le aparece, es distinto. ¿Por qué? Porque no se puede elegir. Yo no puedo elegir mi etnia, no puedo elegir mi raza, no puedo elegir, ¿no? Mi opción. Bueno, la opción sexual dejémoslo, pero en buena parte tampoco, ¿no? No puedo elegir mi género. Pero claro, estas diferencias, que son diferencias ontológicas, ¿no? Y no simplemente opciones de un individuo, ¿no? Para darse, ¿no? Una forma final a sí mismo, para definir su individualidad frente a otros. Estas determinaciones el Estado no puede, el Estado liberal tiene muchas dificultades, porque no se pensó para eso, ¿entiende? Porque su ontología estaba pensada más bien para ignorar e invisibilizar ese tipo de diferencias y quedarse simplemente, ¿no? Con individuos iguales y en todo caso con una pluralidad de opciones culturales, estéticas, con las que sí, diferenciarse y constituirse, pero asequibles a todos. Este otro tipo de diferencias son diferencias que el concepto liberal difícilmente puede asumir. Y como no las puede asumir en el concepto, claro, en la práctica, ¿qué pasa? En la práctica intenta políticamente buscar arreglos, ¿no? Buscar arreglos, pero no son arreglos coherentes con un principio, y es muy diferente y muy difícil por eso resolverlo en claves de justicia, como decíamos antes. Una teoría de la justicia, ¿cómo va? Si la justicia tiene que partir de esa base de igualdad. Y si no, el Estado liberal, digo la justicia liberal, y si no el Estado liberal no la admite. No estamos cuando más decía, así de pasada, que la justicia podía entenderse como a cada uno según sus necesidades y de cada uno según sus posibilidades, seguramente ese criterio de justicia está mucho más cercano a la posibilidad de reconocer, ¿no? La realidad, porque en esas necesidades están eso, las necesidades directamente derivadas de esa esencia ontológica, de esas diferencias. Pero en un Estado liberal, en la idea liberal del Estado, yo veo realmente muy complicado. Y hacen esfuerzos, tanto en la teoría, de la justicia,
como en la práctica intentar evitar los conflictos, buscar compensaciones, pero yo creo que el problema es irresoluble de una manera clara, ¿no? Se pueden ir poniendo barreras y evitando los aspectos más hirientes o sangrantes, seguramente se pueden hacer, pero no creo que tenga una solución. Por eso creo que los pensadores a los que te referías, latinoamericanos, aciertan a ver que esto es un problema de la mentalidad europea, de la idea liberal y de la concepción individualista del Estado que reina, ¿no? Incluso en los autores de buena fe, ¿no? De que voluntariamente quisieran resolver ese problema. Pero creo que ahí hay un problema de una inconmensurabilidad extraordinaria con el propio concepto de Estado liberal. Por un lado, la política de la igualdad, un poco para seguir estos términos de Taylor, llevan a este tipo de soluciones más homogeneizantes. Quizá el ejemplo puede ser Francia tratando de prohibir los velos, ni siquiera la burka, también la burka obviamente, sino simplemente los velos en colegios públicos, en espacios públicos, tratando de una cierta homogeneización. Pero por otro lado, usted está diciendo que tampoco el reconocimiento de las diferencias, lo que Taylor llama la política de la diferencia, que también es posible dentro del liberalismo, ¿no? Pueden dar salida dentro del propio esquema liberal, ¿no? Eso es un poco lo que nos está diciendo, ni la política de la igualdad, ni la política de la diferencia, mientras pertenezca a un marco teórico como los estados liberales. Sí, estoy totalmente convencido. Lo que pasa, claro, que en la vida real hay aspectos que sí que pueden ser tratables, y eso es lo que crean la ilusión. ¿Puede el Estado liberal reconocer, ¿no? y asimilar contenidos importantes de eso que llamamos, ¿no? la identidad de una nación, de una etnia, de una cultura, o del género? Sí, naturalmente, es decir, algunos contenidos, ¿no? Por lo tanto, puede permitir la sociedad occidental que determinadas, por ejemplo, cultos religiosos, ¿no? Puedan estar presentes y convivir naturalmente que no puede. ¿Por qué? Porque la religión, ¿no? entraba dentro de de ese espectro del supermercado, que uno la elige, etcétera, etcétera. Y esto puede crear esa ilusión de que el Estado liberal trata bien las culturas porque les permite tener su religión, porque les permite tener, no sé, sus prácticas, su folclore, etcétera, etcétera. Pero lleguemos a un ejemplo concreto. En una cultura de estas, donde sea habitual, ¿no? sea habitual y forme parte, ¿no? de la propia esencia de esa sociedad, que el matrimonio de sus hijas es un acuerdo de los padres. ¿Puede soportarlo eso, un Estado liberal? Aquí es donde, entonces es donde aparece, en las cuestiones que podríamos decir son las cuestiones político-jurídicas, ¿no? las ligadas al individuo. No puede ser la concepción del individuo del Estado liberal, no puede renunciar a ella. Y es que no puede cerrar los ojos, como a veces hace en Francia o en España, que permiten determinadas prácticas como la de la relación, ¿no? hasta que no se les presenta una denuncia. Cuando se presenta una denuncia no tienen más remedio que intervenir. Pero si no, procuran cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque no saben cómo tratarlo. Y no saben cómo tratarlo. Claro. Y si lo tratan, lo tienen que tratar desde el esquema liberal, ¿no? de los principios y los derechos del individuo. Y desde esos derechos tienen que prohibirla. Pero así están, ¿no? seguramente, rompiendo un elemento muy importante de esa tradición cultural. Claro, lo que pasa es que nos gusta, ¿no? Nos gusta hacer tortillas sin romper huevos, y eso es muy complicado. Yo creo que sería mucho más valiente decir que el liberalismo en esas cuestiones, ¿no? es intransigente y no reconoce ninguna otra cultura en su seno, ¿no? como ciudadanos de un Estado liberal, no le reconoce si no respetan un marco. Pero claro, este marco es un marco individualista, este es el marco occidental. Y este marco acaba cargándose a esas culturas. Tardará una generación, 2 generaciones, pero al final todas ellas acaban sucumbiendo a la hegemonía de la cultura y de la ideología liberal democrática. Estoy completamente seguro, además creo que la experiencia nos lo dice así. Muchas veces se pone el acento sobre la persistencia de estas prácticas
en nuestras grandes ciudades occidentales, París, Madrid o Barcelona. Pero en el fondo, si uno ve globalmente la gente que ya lleva 10, 15, 20, 30 años y las relaciones que mantienen, se están cada vez más occidentalizando. Y eso es, yo pienso que eso es absolutamente inevitable. ¿Por qué? Porque la cultura occidental, la cultura liberal democrática, la cultura de una sociedad capitalista, es muy potente, terriblemente potente. Es potente incluso para contaminar y, diríamos, difuminar y acabar, ¿no? Contaminando y subordinando a las culturas que todavía viven, ¿no? en lugares bastante apartados de las metrópolis europeas. Vosotros aquí en Perú seguramente podéis dar un testimonio de eso, cómo se van contaminando progresivamente, cómo va penetrando. Imaginaos qué grado de penetración y de contaminación y de subordinación no tendrá sobre unas minorías minoritarias, perdidas, diseminadas en estas grandes ciudades donde todo, desde el trabajo, la organización cívica, todo lógicamente rebosa occidentalidad, si me permites hablar así. Por tanto, yo creo que hay cierto cinismo. No, en Occidente se ha reconocido como principio, y seguramente eso muestra que también la cultura occidental tiene su grandeza, se ha reconocido eso, el derecho a la diferencia, se ha reconocido la multiculturalidad, pero se ha reconocido siempre, aunque no se diga, ¿no? Dentro de los límites del Estado liberal. Dentro, cuando se toca, ¿no? El Sancta Sanctorum, de los sagrados principios, que configura el concepto de individuo. Pienso que cuando llega ese momento, el Estado occidental, la sociedad occidental y el pueblo, que a veces es más exigente con estas cosas del pueblo que las propias estructuras políticas. Cuando se llega a tocar el Sancta Sanctorum, creo que contra eso se estrellan todas las diferencias. Finalmente, doctor, quizá podría compartirnos algunas de sus ideas centrales con respecto a los conflictos culturales, las posibilidades reales de reconocimiento y el papel de la filosofía en torno a este debate. Sí, distinguir los dos planos, ¿no? El campo, digamos, de la realidad y después el papel de la filosofía, que me parece una pregunta oportuna. Sí, distinguiré entre dos ámbitos de la pregunta. El primero, el más referido a la realidad, y después el del papel o el rol de la filosofía. Y eso sí que me parece muy interesante la pregunta, porque la filosofía a veces no tenemos suficiente conciencia del grado de complicidad que tomamos con nuestro discurso, que parece que está más allá del bien y del mal, cuando seguramente están mucho más arraigados en la tierra, en la carne, ¿no? de lo que nos gustaría. En cuanto a nivel de la realidad, yo soy muy pesimista respecto al desarrollo, al desenvolvimiento de los conflictos culturales. Soy muy pesimista, porque yo creo que el capitalismo es la civilización, o la incivilización, tal vez, ¿no? La civilización más poderosa que ha existido nunca y no solo poderosa en el sentido tradicional, su poder, ¿no? Para dominar lo que se le resiste, aunque sea con aparato militar. Nunca ha existido un poder semejante. Pero es que no solamente tiene este poder, tiene el otro poder, el poder de, aunque no invadiera militarmente, aunque no presionara, no utilizara sus fuerzas, el grado, la potencia de su seducción es infinita. Yo no creo que haya en estos momentos, lamentablemente no lo creo, culturas que puedan existir en un área, ¿no? cercana, con una cierta influencia, en una atmósfera, ¿no? capitalista, que resistan su influencia. El poder que tiene el capitalismo para desarrollar la ciencia, para prolongar la vida, para el bienestar, etcétera, etcétera. Y ya sé que hay muchas culturas que eso no son sus valores, pero cuando se ponen en contacto, la experiencia nos dice que unas veces por la fuerza y otras veces por la seducción, todas las culturas van sucumbiendo.
yo creo que la mejor manera de comprobar esto sería empíricamente, es constatando las culturas que todavía hoy tienen su grado de pureza, ¿no? Ver efectivamente el crecimiento en ellas de las impurezas, ¿no? De las contaminaciones. Eso pasa como con las lenguas. Las lenguas pueden coexistir, pero si a la débil no se la protege, la poderosa, en el capitalismo, en el ámbito del capitalismo, la poderosa se la come, la otra acaba siendo marginal y acaba extinguiéndose. Las culturas son en ese sentido como las lenguas, que no es nada más que un aspecto de esa cultura. Hay que considerarlas como una lucha una selección del más fuerte, lamentablemente. Quizá por eso algunos proponen ya de una versión más cerrada de las culturas, es decir, que ellas mismas se cierren. Yo creo que si de lo que se trata es de hacerlas sobrevivir, ¿no? como tales culturas, pienso que el cierre, la clausura, es la mejor manera. Lo que también me plantearía es, ¿en nombre de quién, ¿no? y en nombre de qué apostar por una clausura de estas culturas? Porque una cultura también es en sí misma algo abierto. El grado de evolución que haya tenido en su historia dependerá, ¿no? de las condiciones en las que ha vivido. Pero ninguna cultura se ha cerrado, ¿no? en su propio, diríamos, aislamiento, en su propia identidad. Ninguna se ha cerrado a introducir cambios. Estoy completamente seguro, aunque a nosotros nos parezca que unos indígenas, ¿no? viven como, no sé, tenemos una imagen, pero estoy completamente seguro que en ellos, ¿no? también ha habido un progreso y un cambio en las formas de trabajar, no sé, y de desenvolverse y de sobrevivir. Estoy completamente seguro. Por lo tanto, en nombre de qué cerramos, ¿no? la puerta. Yo lo planteo a nivel descriptivo de decir, creo que en ese conflicto todas están amenazadas por el capitalismo. Todas, absolutamente todas. Pero, aparte de las razones estéticas, ¿no? o éticas, en el sentido de que me gustaría que fueran ellos los que decidieran, ¿no? pero yo no sabría decir si realmente cerrar las culturas no es condenarles, ¿no? a un aislamiento que además, fíjate que ya sería un aislamiento consciente, ¿no? Sería hacer la muralla, y no es lo mismo, ¿no? Vivir aislado porque ya una dispersión o porque no hay una fuerte influencia entre las distintas comunidades que se reparten en un territorio, no es lo mismo ese aislamiento, pero no forzado, no asumido, que este otro aislamiento que es protegido y constantemente mirando al enemigo si viene. Y cómo penetra y mediante qué mecanismos penetra ese enemigo. Yo creo que esas son situaciones muy artificiosas. Por lo tanto, soy muy pesimista en cuanto al desenvolvimiento. Y en cuanto a la filosofía, aquí es el otro problema. Yo creo que la filosofía es bastante cómplice, ¿no? Y seguramente por inconsecuencia. En nuestro mundo europeo, en el mundo occidental, no deja de ser curioso que está triunfando un tipo de filosofía que hace del pragmatismo casi el argumento más poderoso, que ha socavado los criterios de verdad, ¿no? La firmeza de los valores, las pretensiones de objetividad. Todo eso es nuestra filosofía occidental. Y en cambio, esta filosofía occidental, curiosamente, habría que hacer un análisis más pormenorizado, pero así, hablando de una manera general, esta filosofía occidental, cuando habla del multiculturalismo, lo convierte en un valor absoluto. Esa identidad la convierte en un valor absoluto, sagrado. Y ve cualquier irrupción de cambio, lo ve como monstruoso, como peligro, como Satán. Tendríamos que ser un poco más coherentes, ¿no? Pero, ¿por qué sacralizamos esto? Bueno, este es un hecho. Y yo no sé, igual es una interpretación muy fácil, pero no dejo de sospechar muchas veces que en el fondo el pensamiento occidental, filósofos, antropólogos, tratan las culturas como elementos del museo. El capitalismo los destruye y luego conserva sus restos. Eso sí, los conserva, e incluso trata de situarlos para que tengan la misma luz que tenían, el mismo grado de humedad que tuvieron, con más pureza que realmente eran en su realidad. Pero esta es
Esta es la esencia del capitalismo, que primero lo destruye y después de destruirlo intenta conservarlo, ¿no? Y lo convierte en un valor después de haberlo destruido. No sé si eso te aclara mucho, pero es un poco mi sospecha. Bien, doctor, gracias.